Este módulo es muy importante porque me ayuda a hacer precisamente lo que estábamos hablando ahorita, el recorte del modelo. Como les mencionaba, yo dejo unos 2 milímetros de margen para que me haga una buena base y no me deje el modelo al ras del borde cervical. Exactamente. Entonces, ya más o menos es el mismo lazo, lo dibujo y lo recorto. Ahí te da la misma opción de recortar. Resina flexible. ¿Para qué? Bueno. Ahorita estamos platicando y estamos probando nuevos materiales y aquí están trabajando con una resina flexible. Lo padre de esta resina es que me pusieron a hacer un comercial. Lo padre de esta resina es que se puede hacer a ciertos grados de resiliencia y de flexibilidad. O sea, mezclan resinas y por el porcentaje que ustedes quieran de flexibilidad, hacen la mezcla. Entonces, por ejemplo, esta es una barrita de plástico que se dobla completamente. Yo la voy a usar para imprimir unos arcos que quiero para operatoria porque los que he impreso con la resina normal se me fracturan porque al momento de que se tensionan con el dique, como que la presión los va doblando poco a poco, entonces sí necesitan ser ciertamente resilientes para que no se borren. Entonces, seguimos con el recortado del modelo. Aquí ya nos evitó 10 kilos de resina, porque ya recortó bastante el modelo. Seguimos con la mandíbula. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar muy bien un lazo para hacer el recorte de nuestro modelo y evitar excedentes de resina. En este caso, pues el lazo casi lo hice en automático. Yo no modifiqué nada. Lo recorto. Si no me gusta, lo puedo restablecer. Esto es para cuando queremos imprimir modelos verticales. ¿Por qué? Porque muchas veces el corte nos los hace irregular para imprimirlos horizontal. Ahorita lo vemos. El mismo software te coloca unas bases como la que se ven aquí. Este es un modelo de los que hicimos ya para alineadores. Es un modelo ya recortado. Y el mismo software nos ayuda a recortar la base para que no sea tan pesado y hacerle una base para poderlo imprimir en vertical. Así imprimimos más modelos en una sola intención de si los ponemos así. Si los ponemos horizontales, los modelos se tardan menos en imprimir, pero nos ocupan más espacio en el BAT, en el Z. Entonces, si los paralelizamos, podemos acomodar más modelos paralelos y así hacerlo todo en una sola impresión. Entonces, el modelo ya se recortó. Vamos a los dientes móviles. ¿Dónde está mi vaquita María? ¿Qué onda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todos se mutean. Nos agarramos desprevenidos algunos. Sí lo estamos grabando, sí lo vamos a volver a subir. Nada más que me equivoqué al principio y no grabé el intro. Pero eso ya lo saben, ya saben de editar modelos y todo. ¿Como cuánto tiempo se tarda en imprimir, por ejemplo, que tú llenes toda la base de la impresora? No sé cuántos modelos más o menos quepan y cuánto tiempo te tarda en imprimir así verticales. En horizontal. En horizontal se tardan 1 hora 20, 1 hora 30. Pero si los pones en vertical, sí se van a tardar hasta 4 o 5 horas. La diferencia es que vas a tener 5 o 6 modelos.
a uno cada hora y media. Ahora sí que todo depende de cómo te programes tú, o sea, puedes programarlos en la noche y los dejas toda la noche imprimiendo y en la mañana llegas y los limpias, o estar todo el día metiendo cada hora y media, todo depende del tiempo que tú tengas, pero sí se van a tardar más, eso es definitivo, o sea, entre más alto el Z, más imprime, hasta 6 horas yo creo. Ok. Sí, entre vasos salen varios. Bueno, aquí ya estamos en el otro panel, el panel de dientes móvil, y aquí primero hay que ver este panel que está a la derecha, que es lo que vamos a manipular, ya sea maxilar o mandíbula. También esconder el arco puesto para trabajar solamente con un modelo, y poquito a poquito también las medidas que nos dan los diastemas. Aquí es muy importante entender que cuando trabajamos con alineadores, muchas veces te van a pedir desgastes interproximales. Viene siendo esta, el IPR. A ver, tradúcelo, Salvador. Ok, el desgaste interproximal, reducción interproximal. Entonces, esto se hace, aquí tengo unas imágenes con unas pequeñas limas. Estas limas vienen con un sistema de calibración que nos permite saber cuánto es lo que necesitamos. O sea, el mismo software te arroja y te dice, en este diente necesitas desgastar punto 20, punto 10, y estas limas vienen calibradas a ese punto 10 o punto 20. Más aparte, vienen integradas como unas pequeñas láminas que son como calibradores para saber si estás en el rango, para no, ahora sí que no hacer un desgaste excesivo o mínimo. Entonces, ahora sí que todo este sistema te ayuda mucho a acomodar todo. Entonces, aquí vamos viendo nuestro problema, como habíamos hablado, estos 7. Tan fácil como hacer esto, pero mi orto me va a decir que no se puede. Entonces, aquí es donde yo quiero que mi orto me ayude un poquito a ver qué es lo viable y no viable en estos movimientos, porque yo les estoy hablando de lo bonito, de lo que es el enfilado, como cuando nosotros hacemos un encerado, o sea, damos la forma que es la funcional y lo que queremos, pero muchas veces la biología y la biomecánica no nos da. Entonces aquí quiero que me apoyen un poquito con estos movimientos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Salvador González. ¿Y dónde está la cámara? ¿Dónde está? Ahora, se me ve la papá. Primero que nada, bueno, pues no supe cómo estaban ahorita llevando el caso. Me parece que Oscar me comentó que casi todos son rehabilitadores o algunos ortodoncistas también. ¿O no? Bueno, sí, por ejemplo, no sé, ¿sí son rehabilitadores todos? Sí, ¿verdad? Es lo que le comentaba Oscar, o sea, lo primero es la selección de caso. Pues para no meterse en tantas broncas, lo ideal es escoger casos que realmente son relativamente sencillos, movimientos pequeños, ligeras rotaciones, ligeros movimientos de torque, o sea, algo que no conlleve tanto mucho tiempo de tratamiento como pues no altere la oclusión, vaya, finalmente. Por ejemplo, aquí como comentaba Oscar, la aplicación de attachments también es algo bien importante, porque sí, es fácil realmente hacer un movimiento, como comentaba Oscar, aquí está, que la pieza está aquí, que tiene demasiado torque, positivo, significa que las raíces, entre más estén hacia hueso esponjoso, es un torque positivo. Cuando las raíces se encuentren lo más cercano hacia la cortical, es un torque negativo. Entonces es algo bien importante para saber cómo se encuentra primero la pieza. Toda pieza que se encuentra vestibularizada es un diente que está extruido, es un diente que
y no va a estar dentro del mismo plano oclusal, entonces aún así le demos el torque necesario, habría que hacer algún movimiento de intrusión, porque al momento de nada más darle el torque negativo que necesitamos, las cúspides van a crear interferencias y se va a abrir esa mordida. Entonces, por ejemplo, ahí ya requiere no solo hacer el movimiento de torque, sino también un movimiento de intrusión, que realmente es algo sencillo. Con este programa pues, realmente nos permite, en un caso sencillo, hacer una intrusión de 1 a 2 milímetros máximo, sin realmente un anclaje externo, que ya vendría siendo un mini implante. Y los aditamentos, los attachments, nos van a ayudar a hacer un movimiento mucho más fácil. Oscar, ¿conectar tu pantalla? Pues Necesito que te metas al Zoom para compartir la pantalla. no, pues aquí va. No, pues. Ponle una contraseña. No, pero ¿Qué realmente, necesitas? no, es más fácil. Es más fácil, algo más didáctico. Aquí en esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te quieres ver? Es que no sé dónde está apuntando. Ahí está. Bueno. ¿Listo? ¿Sí está o no está? No, yo no pedí. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, perdón? No escuchamos. Sí, luego ya al final los agregamos. Ok. Aquí en el programa lo que vamos a hacer primero es darle el torque deseado. Vemos cómo cae la cúspide. Y lo que vamos a hacer realmente es dejarlo en la oclusión que deberíamos, que quisiéramos como quedara. Hacemos un movimiento de tip, que es un movimiento mesio-distal. Y ahí lo que aparece aquí, pues finalmente es la cantidad de IPR que nos está pidiendo el programa para poder lograr ese movimiento deseado. Entonces, lo ideal pues es tratar de hacer un movimiento, o sea, si es un movimiento sencillo, tratar de no hacer tanto IPR para que puedan sacar el programa, o sea, puedan hacer el caso ustedes sin ningún problema, o sea, sin la necesidad del orto. Entonces, movimiento ligero de tip. Y ahora sí que todo el movimiento de torque que necesitamos. Realmente que entre más contacto va a tener con esta pieza, pues más IPR nos va a pedir. El problema es que pues es muy difícil realmente hacer esta cantidad de stripping entre estas piezas. Entonces ahí donde vamos a hacer movimiento para distalar y así obviamente que tratar de hacer el menor movimiento posible. Entonces, va de nuez. Todo ese tipo de cosas tienen que checar antes de hacer el movimiento. Entonces, si nada más dando el torque, ya nos va a dar 1 milímetro de necesario para poder acomodarlo. Entonces va a ser más fácil. Primero va a ser el movimiento de distalar. Y luego tratar de dar el torque. Una pregunta, Doc. ¿Sí? El orden en el que nosotros hagamos los movimientos digamos, durante el diseño, Ajá.
alterar el orden de los alineadores al final. Por ejemplo, en este caso que nos comentaba que era mejor primero digitalizar. ¿Me escucho? No. Ajá. Ajá, eso. Sí, eso es a lo que voy ahorita. Por ejemplo, cada movimiento que hagamos ahorita va a estar registrado en esta parte y es ahí donde vamos a nosotros seleccionar qué secuencia de alineadores vamos a obtener. O sea, por ejemplo, me va a tener, ok, fíjate, ¿dónde no es? Aquí está. Este es un movimiento, este es otro movimiento, este es otro movimiento, este es otro movimiento. O sea, cada cosa te lo va a estar seleccionando y te va a decir, alineador 1, alineador 2, alineador 3, alineador 4. Y, por ejemplo, ahorita vamos a seleccionarlos. ¿Cuál va a ser el tratamiento más eficaz para el paciente? O sea, realmente la eficiencia aquí no es lo importante, sino la eficacia de cómo realmente sea el tratamiento. La ortodoncia convencional, nosotros los ortodoncistas somos, ahora sí que la ortodoncia tradicional es un movimiento reactivo. Nosotros reaccionamos a cómo finalmente va el diente, hacemos un doblez en el arco y esperamos obviamente un movimiento deseado, pero obviamente que está limitado por la biología del paciente, entonces queremos mover 2 milímetros y llega el paciente a la siguiente cita y nomás movió 1. Bueno, entonces en eso reaccionamos y le damos otro doblez y ahora sí tratando de lograr ese objetivo deseado. Con la ortodoncia, con alineadores, es mucho más, ahora sí que es totalmente, es proactivo. Es un movimiento, deben ser movimientos más pensados, deben ser movimientos más controlados, deben ser movimientos más eficaces para tratar de hacer el menor daño sobre el paciente y finalmente que sea lo más, pues sí, lo más correcto para lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ahorita aquí, primero es la distalada. Un ligero espacio que se va a abrir y ahora sí le podemos dar el torque que necesitamos. Entonces, ok, si vemos que no es el suficiente o que todavía me pide IPR, entonces otro poquito más. Sí. No es lo más recomendable. Fueran premolares, ok, no hay ningún problema, pero en molares, ahí sí no. Porque, por ejemplo, en anteriores, todo va a depender de la forma de la corona. Más o menos, no se ve tanto. No, me lo bajo el brillo. Más o menos, no, ¿verdad? Ok. Sí. 1998, no va a ver. Ajá, güey. Al revés, ¿te acuerdas? Finalmente, si tenemos. Todo va a depender de la forma de las coronas clínicas. Y esto es porque finalmente si tenemos una corona que es muy ancha, que es triangular, está perfecta para poder hacerle el IPR, porque entre más triangular es la corona, significa que podemos hacer cada vez más, nos permite hacer más desgaste interproximal y así nos va a permitir que las raíces no estén tan cerca y no crear un problema periodontal. En cambio, si tenemos coronas que son más rectangulares, que son más angostas, nos limita la cantidad de desgaste interproximal que podemos hacer, porque si las gastamos de más, vamos a cerrar ese espacio entre las raíces y pues ahí podemos provocar ya un problema periodontal. Y aquí en los molares realmente es muy difícil hacer un desgaste, o sea, imagínate hacer 45.45 de milímetros entre 6 y 7, es imposible, o sea, es muy difícil. Así las fresas mejores que tengamos, el mejor control, y realmente no se puede.
Ah, shit. Sí, pero ahorita, por ejemplo, lo que estoy primero tratando de ver es qué tanto espacio necesitamos para instalar sin que al momento de hacer el torque nos pida hacer el IPR. Ajá. Sí. Entonces aquí, cuando 45 milímetros no es lo suficiente. Oh, shit. Y entonces, a ver. ¿Con qué? Vale. ¿Alineadores? Sí, dependiendo del movimiento que querramos hacer. El 26. Se puede hacer de 1 a 2 milímetros nada más. Ajá. Y colocando attachments en todos los demás dientes, sirviendo como anclaje. Ajá. Porque obviamente que a toda acción hay una reacción. Entonces, o sea, si están los dientes anteriores, si están muy extruidos, y si queremos intruirlos, al momento de que queremos hacer la intrusión, el posterior se va a levantar. Entonces, en posterior hay que poner attachments con una curvatura que haga un anclaje para que al momento de que intruyamos, ese attachment que está curvo, o sea, haga como una cuña y no se extruya, no se levante. Ajá, o sea, en vez de que haga un punto de pivote, ponemos ese attachment donde, o sea, viéndolo de lado, donde se ancla el alineador y al momento de que eso hace, o sea, hace esa palanca para que nada más se pueda intruir la parte anterior. Igual en posterior, o sea, se pone attachments en esta parte, en la parte anterior, y es nada más para que el molar se pueda intruir, pero te digo, o sea, movimientos de 1 o 2 milímetros se pueden con los alineadores. Ya si quisieras más intrusión, ahí sí lo correcto sería colocar un mini implante, uno por vestibular y uno por palatino, para poder hacer la intrusión deseada. Ajá, y con eso. ¿Cómo? Sí. Sí. Si estuviera aquí este molar, tú lo que vas a programar finalmente es que haga todo este movimiento. Pero, o sea, sabiendo, el programa obviamente no te lo va a poner aquí, vas a poner mini implante y va a hacer todo el show. No, o sea, tú le dices al programa qué hacer y este programa te lo va a dar, o sea, te va a dar los alineadores así. Pero entonces tú sabes que tienes que poner los mini implantes, qué tanto es lo que vas a intruir. Ajá. Tú vas a controlar qué es lo que vas a intruir. Porque finalmente, o sea, si te digo, está extruido 2 milímetros, supongamos, tú vas a poner mini implantes y tú ya programaste a que va a estar hasta acá. Entonces, o sea, va a llegar un momento en que va a estar el alineador y realmente se va a despegar, o sea, realmente no va a estar unido o puede ser que a lo mejor nada más pongas alineador en esta parte y con los mini implantes, ya sea por vestibular y palatino, es lo que te va a ayudar a que sea el control sobre el diente para que haga la intrusión. O sea, pero digo, ya arriba de 2 milímetros ya se requiere mini implante, ya requieres de algo externo. Sí, y de hecho, por ejemplo, eso es lo que les comento ahorita, o sea, la selección de casos y de aditamentos también es importante, porque, por ejemplo, los aditamentos hay aditamentos que son largos, rectangulares, o sea, esos aditamentos nos van a ayudar para tener un control en el tip del diente. Pero si, por ejemplo, un diente que está muy tipeado, que está muy hacia distal, y necesitas poner obviamente que un aditamento, un attachment del lado contrario para poder compensar ese movimiento y hacer el tip que quisieras. Pero si, por ejemplo, tenemos coronas clínicas que son muy chicas,
no nos va a permitir poder colocar el attachment correcto. Y en vez de estar, vamos a utilizar el attachment, no sé, el attachment limitado va a estar a 6 alineadores, entonces vas a tener que desgastar ese attachment, volver a colocar otro, volver a hacer otro alineador para poder seguir continuar ese movimiento que quieres. Entonces ahí donde hay attachments que son, por ejemplo, que son ya que son como en media luna, y al momento de que son en media luna, sí. Préstamelo, por favor. Entonces hay attachments que son attachments convencionales y hay attachments que son que son attachments optimizados. Entonces, por ejemplo, ahí va. ¿Porque es blanco o qué show? No, es que no se ve. Sí. Producciones Disco Banda presenta. Órale. Va. Entonces, por ejemplo, este tipo de attachments que están en media luna. Búrlense. Como comentaba, o sea, un attachment convencional viene siendo de esta forma. Este tipo de attachment, lo que se hace es que se coloca presión aquí y este attachment, o sea, el attachment lo que te sirve es meramente para tener un mayor control sobre el diente. Al final del día los alineadores funcionan por presiones, empujan. Entonces, entre más superficie de contacto esté el plástico con el diente, mejor control sobre el diente vamos a tener. Entonces, al momento de agregar un attachment, le vamos a dar todavía más superficie de contacto y así mejor control radicular, de torque, de todo tipo de movimientos. Entonces, o sea, como les comentaba, o sea, si hay hay movimiento de tip, este attachment lo que va a hacer es que, como viene esta inclinación, o sea, no puede tener una más. Pues sí, exacto. Nosotros queramos, pero si la es muy chica y la misma no nos cabe en la corona clínica, entonces ahí es donde utilizamos los attachments optimizados, donde nada más se va a colocar presión en ciertos puntos, que son attachments de media luna, y nos va a dar el mismo movimiento que quisiéramos. Pero, por ejemplo, sí puede llegar la ocasión en que nada más nos van a durar 7 alineadores y es ahí donde es momento de quitarlos y poner otros. O a lo mejor no necesariamente solo los de media luna necesitamos un attachment que es piramidal, y ese va a ser para un movimiento de rotación. Entonces, por ejemplo, aquí en hacia grabador, adhesivo y fluida. ¿Dónde quedó el mouse? ¿Dudas más o menos? Vamos a ver, porque ya nos desviamos un poquito. Bastante. ¿Dónde? Sencillos, movimientos de tip, movimientos ligeros de torque, como por ejemplo con este molar. Ahí estaba, mira. O sea, lo que tuvimos que instalar fueron más o menos 1.85 milímetros. Y es ahí donde ya podemos hacer el movimiento de torque, sin necesariamente que nos pida stripping. Y al contrario, o sea, nos deja un espacio.
Entonces, o sea, movimientos chicos, movimientos pequeños que nos permitan hacerlos en el consultorio sin ningún problema y sin ninguna complicación o realmente tener que recurrir al ortodoncista. Si quieren, les puedo pasar luego con Oscar un documento donde vienen todos los tipos de attachments, cómo funcionan, dónde se colocan. Ok, sí. Porque es importante también saber dónde se van a colocar. Lo que buscamos es que, junto como con el bracket se coloca lo más cercano al centro de resistencia del diente, que finalmente es a la mitad más o menos de la raíz. Entonces, si un bracket lo colocamos muy hacia incisal, lo que vamos a lograr más bien es un movimiento más de torque, pero vamos a requerir demasiada fuerza porque si toda la raíz está agarrada pues, de hueso, tenemos que hacer mucho movimiento, mucha presión para poder hacer el movimiento que deseamos. En cambio, un bracket que está más colocado, más ese gingival, que está más cerca del centro de resistencia del diente, con muy poca presión, podemos hacer el mismo movimiento. Y que me apure. Entonces, igual los attachments, o sea, la inclinación va a depender de qué tanto movimiento es lo que quisiéramos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí ya hicimos el torque que quisiéramos. Vamos a ver compuesto. A lo mejor un poquito más de tip. Instalar. ¿Este caso qué le vas a hacer? Ajá. Canina. Pero no, me refiero con este segundo molar. ¿Nada más? Sí. Ok, entonces hay que darle mucho torque. Porque el inferior también está... También, ok, entonces también vas a... Es una pendejada, claro que sí. No poner el tubo sauciente es una pendejada. Mm. Sí. Sí, el momento de hacer lateralidad es donde va a haber toda la bronca. Igual también se puede a lo mejor con unos tats, o sea, en palatino, y pones un botón. Ándale. El caso de Bere precisamente es más hacia prótesis. A esta paciente ya viene de orto, ya tuvo brackets 3, 4 veces. Entonces, ella ya no quiere otro tratamiento. Ya lo único que, o sea, el diagnóstico de orto le pide ya hacer una cirugía. Porque, pues ahora sí que ya no da para más la orto. Entonces ella dijo, ya quiero prepararme, tállame los dientes. Y yo, bueno, sí, pero vamos a ver bien el caso, lo articulamos. Y el problema de ella es que tiene una mordida borde a borde. Entonces, pues todos sabemos, ¿no? Que para una prótesis, el eje y la oclusión en ese sentido nos va a causar problemas. Entonces, el caso con ella, lo que tratamos de hacer es vestibularizar un poco los dientes, ir abriendo espacios para evitar máximas preparaciones. Por ejemplo, estos son sus modelos. Ahorita vamos a ver el caso, pero básicamente esto es lo que logramos con ella. Estos son sus modelos impresos y es lo que esperamos, estar haciendo, abriendo espacios para preparar menos el diente y quedarnos en esmalte. Ahora sí que esto es un caso muy funcional para un paciente de carillas, digamos, o sea, un paciente que quiere estética, pero quiere una mínima preparación
nos podría servir. ¿Por qué? Porque ya estamos abriendo espacios, estamos generando, estamos vestibularizando un poquito y estamos evitando una preparación interproximal. Entonces, aquí está el caso. Déjenme nada más restablecer dientes. Restablecer dientes. Ok, entonces, este es el caso de la paciente. Ya aquí en ella ya hicimos todo lo previo. Ya le dimos tratamiento al modelo, ya separamos todos los dientes. Ahorita estamos en la cuestión de la alineación. Yo tomé un registro en el articulador, este caso se articuló. Esta es la relación céntrica de nuestro paciente. Como ven, no es un caso muy favorable, o sea, por eso hablábamos que es una paciente que es quirúrgica, pero pues es una paciente que ya no le puedes poner más brackets, ya no va a aceptar una cirugía. Entonces, ¿qué hacemos? Le preparamos los dientes, le hacemos carillas borde a borde, la sacamos con puro material. Es un caso que yo traté de manejar con alineador. ¿Le vas a poner carillas o le vas a poner coronas? Ah, ok. Esto es de 0. Ok. Otra de las cuestiones que hay que ver para hacer un caso, para la selección de casos, es finalmente que sea nada más a lo mejor un caso que, como les comentaba, que requiera 2-3 milímetros de desgaste, o sea, que el apiñamiento sea muy ligero, que el problema transversal también no sea mayor a 2 milímetros, porque un problema transversal, 1 puede ser un problema dental, 2 puede ser un problema ya esqueletal. Arriba de 2 milímetros, pues finalmente ya nos puede indicar que ya puede ser un problema transversal. Para eso es importante pues ya tomar una postura anterior y diagnosticar, ver cuál es el problema. Si tienen este caso que realmente ya tienen un problema transversal, donde las cúspides posteriores están borde a borde y todo, pues no es lo más correcto, nada más la parte anterior, punto. Evítense de broncas, que anterior guía canina, guía incisiva esté funcional, o posterior, pues ya con un desgaste selectivo se puede controlar, o un guarda, ya con eso lo podemos controlar después. Entonces, por ejemplo, con Bere, ¿en inferior lo vas a preparar? ¿O sea, vas a hacer algo en inferior? ¿O nada más puro superior? ¿Por eso anterior superior o inferior? ¿Inferior no vas a tocar nada? Ok. Sí, Ok. ¿En este? Ok. ¿En inferior? No se va a poder. No, a ver, nunca se dice. Sí. Bueno, ella personalmente la conozco y pues no recibió el mejor tratamiento, un tratamiento más adecuado, o sea, no quiso hacerse una disyunción. Si no es una disyunción quirúrgica, pues se puede hacer una disyunción asistida con microimplantes en paladar y se puede lograr el objetivo. Pero pues ella no quiso nada de ese tipo de cosas, a pesar de tener tantos tratamientos de orto y tanta bronca. Entonces, sí, vamos a vestibularizar nada más los dientes anteriores. Va a ser ligeramente nada más para que al momento de poner las carillas podamos, puedan rehabilitarlas sin ningún problema. ¿De canino a canino nada más? Oscar. Ok, bueno. Igual, también es importante saber dónde se encuentran los dientes, porque unos dientes que, ahora sí que si tenemos una mordida profunda o unos dientes que están muy retroclinados, recordemos que las raíces, entre más retroclinados, significa que la raíz está más cerca de la cortical, entonces tiene un torque negativo, y si queremos hacer un movimiento de intrusión o de retracción, ya al momento de que la raíz está muy cerca de la cortical vestibular, si queremos hacer la intrusión, podemos provocar una dehiscencia o que la raíz empiece a reabsorber. Entonces ahí es importante primero hacer un movimiento vestibular, donde la raíz finalmente se está yendo hacia el esponjoso,
y así obviamente el paciente corre menos riesgo de crear una dehiscencia. Es que todo depende de la tomografía. Ajá, todo depende de la tomografía. Sí, eso es lo ideal. O sea, y ahí nos damos cuenta, o sea, si se corre algún riesgo, porque sí, o sea, si nada más vestibularizamos por vestibularizar y tratar de compensar con las carillas y todo, podemos realmente ya acortar ese tiempo, el tiempo de vida de esa pieza. Entonces, con la tomografía es donde vamos a ver qué tanto hueso por vestibular tenemos, si realmente el diente se encuentra en esponjoso y que no esté cerca de la cortical. Pero como es un movimiento aquí de vestibularización, no hay ningún problema, o sea, obviamente se corre menos riesgo. Y ¿eso que tienes, con eso te va a servir? ¿O realmente también quieres extruir o qué es lo que quieres hacer? Sí. Uh-huh. Por eso, o sea, pero vas a... ¿Qué tipo de carilla vas a...? Ah, ok, una preparación, va. Va. Ok. Entonces, de canino a canino vas a compensar todo este espacio que está faltando. Ok. Va. Pues entonces realmente nada más ese es el movimiento hacia vestibular, donde no nos interfiera la oclusión. Ajá, que al momento de la carilla, pues finalmente tengamos el mayor punto de contacto palatino de la carilla con la parte vestibular de la pieza. Y realmente es algo sencillo, o sea, nada más damos el torque y listo. Ya sabemos cuánto espacio se va a abrir entre cada pieza. A lo mejor aquí nos va a favorecer que hagamos un movimiento ligero de tip para redistribuir los espacios y finalmente que no una carilla quede más ancha que la otra. Igual si ya quisieran hacer un poquito más piquis, pues podemos distalar esta pieza, podemos y así tratar de centrar un poquito más la línea media y empezar como les comento, volver a redistribuir los espacios para que sea un poquito más estético. Pues ajá, exacto. Un bracket, el attachment es un bracket que nos va a ayudar a poder girar una pieza o a darle, ayudar a dar ese torque. Porque aunque tengamos mucha superficie de contacto por paladar, volvemos a lo mismo, o sea, si la pieza es muy corta, si la corona clínica es muy corta, a lo mejor el mismo alineador no nos va a dar ahora sí que el torque suficiente y es donde va a ser importante de poner el attachment. Ajá, exactamente. Entonces, vamos a los attachments, los ponemos ahorita al final para ver qué tipo de attachment nos puede funcionar mejor. Entonces, pues aquí vamos viendo qué tanto espacio es lo que vamos a requerir. Aquí, esto blanco que se ve aquí así, es por... Sí, eso es a lo que voy. Aquí, por ejemplo, esto es un error donde no se delimitó total y completamente el diente. Sí es importante bien esa etapa, porque al momento de delimitar, debemos delimitar nada más exclusivamente el diente, porque si no el aditamento, el alineador, el programa nos va a marcar que el alineador termina aquí y va a realmente estar haciendo presión sobre la encía y pues va a una isquemia, una necrosis, bla, bla, bla. Entonces este es un pequeño errorcillo que pues, ahorita no hay ningún problema, pero sí es importante delimitar bien los dientes y todo esto va a partir de una buena impresión. Yo personalmente todas las impresiones que son para alineadores las tomo con vinil. Se puede con un alginato siliconizado, ajá, pero pues le pongo aquí admit. Sí. Pero para mí el vinil pues es mucho mejor, obviamente, para evitar ese tipo de detalles y que salga perfectamente bien delimitado y que salgan este tipo de errores y así poder tener el mejor control ahora sí que para tener toda la superficie de contacto y tratar de evitar colocar los attachments. Entonces, ¿quieres centrar la línea media? Órale. Pues todo a partir de aquí del canino.
Tiene 35 años. Va a tardar un poquito. Sí. Pues aquí ya al momento de vestibularizar ya nos está pidiendo un poquito de espacio. Entonces ya aquí podemos jugar con los espacios. Como les comentaba, al final nos va a aparecer una lista aquí del lado derecho donde vamos a seleccionar qué alineadores vamos a estar colocando, porque les comento, o sea, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no, podemos nada más seleccionar el 1, el 4, el 5 y cerrar más rápido el programa y, o sea, qué es lo que vamos a requerir. Entonces, aquí tenemos 0.15 milímetros nada más. Ahí, más o menos. Didáctico nada más. Es mejor hacerlo cada 2 semanas para tener un control pues sí, más estricto y así evitar cualquier error o finalmente si el caso se está saliendo de las manos es para poner así como que, ok, vamos a poner pausa, vamos a volver a diagnosticar, vamos a volver a replantear el tratamiento y ya poder continuar porque si lo ven cada mes, es más fácil que se pierda el control porque no usó el alineador del paciente, porque de 20 a 22 horas se deben de utilizar el alineador para que haga su función. Nada más se quita exclusivamente para comer, se quita, come, se pilla los dientes, se pilla el alineador y va de nuez. Ajá. Pues sí. Pero pues es importante que 20 a 22 horas es lo ideal. Y así cada 2 semanas sin ningún problema. Hay pacientes que obviamente que pues todo depende del metabolismo celular del paciente. Entonces, hay veces que a las 2 semanas estamos en el alineador 2 y vamos a colocar el alineador 3, no alcanza a entrar, se siente muy forzado, o ya, por ejemplo, el diente que sabemos que si estamos mesializando, que si estamos dando un poquito de torque o un poquito de tip, si se ve que la encía ya se ve isquémica, no, otra vez el alineador 2, otra semanita más. Ya la tercera semana es como que lo normal, o sea, eso me ha pasado, que a las 2 semanas puede ser que no se dio totalmente el movimiento deseado, no pasa que una semanita más y listo. Y esto es porque no lo usé correctamente, o se me olvidó todas las noches, o puede ser que realmente sí lo he utilizado, pero pues, o sea, a lo mejor puede ser que alguna pieza también esté anquilosada y eso limite un chorro también el tratamiento. O por ejemplo, de que pues su metabolismo celular es muy lento y no permitió que el movimiento se haga de una manera correcta. Entonces, sí, aquí tratamos ya ligeramente de centrar la línea media y más importante, ya dejamos los caninos, ya el clase 1 lo más cercano posible. Este canino es el que se abrió todo 1 milímetro y ya lo acercamos todavía un poquito más al inferior. Sí, pero pues tratar de dejar la clase 1 canina para que con las carillas pues tener una mejor estabilidad al momento de hacer lateralidades y protrusiva.
Ajá, o sea, tratar de centrarse en eso, o sea, no solo pues es meramente la estética, sino que la función quede lo mejor posible para una mayor estabilidad, tanto de los dientes como pues de las carillas, o sea, no estar bateando después de que estén fracturando o que se le caigan o alguna pegadera, porque saben que comen piedra los pacientes. Listo, entonces, sí. Acá está, continuar pasos. Y aquí está. ¿Cuántos alineados van a ser? Aquí nos está pidiendo nada más 6. Entonces, sí, ahí voy a ponerlos otra vez. Está el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, el 6. Listo. Este es el modelo que nosotros creamos. Oh, shit. Sorry. O sea, la paciente también se ondea y dice, ay, es que se me están abriendo los dientes, es que están haciendo espacios. Sí, realmente estamos tratando de crear espacios porque queremos separar lo menos posible entre piezas. Ahora sí que dejar nuestras preparaciones, nuestras blancas, de una preparación no es invasiva, pues, la parte que es un trabajo de donde estamos trabajando con los mismos ejes de los dientes como lo que van a hacer las restauraciones. Entonces, tratar de... Aquí, está. Añadir botones. Pero pues es que primero, continuar añadiendo botones. Sí. Pero no me aparece. No, parece que no. Clic derecho. Clic derecho en el modelo. Nope. No estoy viendo lo que sea. Pero debería de dar el comando para poner los attachments. Añadir botones. Aquí está, no, estas sin fijaciones. Ahí está. Ok. Bueno. Sí, como les comentaba, este es el que es para un control de tip. Estos que son más gruesos son para poder instalar toda una pieza, o sea, es mayor superficie de contacto, entonces es más control sobre el diente. Estos triangulares son para hacer las rotaciones. Este es, por ejemplo, el que es igual para hacer el tip, pero es el optimizado. Estos son los optimizados. Entonces, dependiendo de la corona, del movimiento que vamos a hacer, estos aditamentos son para colocar los botones. Este es un pequeño ganchito para poder traccionar una pieza. Un canino que esté muy arriba, que esté ectópico. Con eso lo podemos hacer. Pero es que no están los de ridges. Bueno, vamos a colocar un estándar. No. Pequeño, añadir. Por ejemplo, este. Aquí está, lo podemos rotar como nosotros quisiéramos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos tener un torque, a lo mejor.
Si, por ejemplo, quisiéramos la pieza, quisiéramos lingualizarla, este aditamento, al momento de crearle presión sobre esta superficie, se borra esto, sobre la cara más gingival, lo que vamos a obtener va a ser un movimiento de rotación hacia palatino. Entonces, más que no es tan, no, es diferente al sistema de Invisalign. Cada sistema tiene su tipo de aditamentos, pero pues prácticamente son los mismos, o sea, funcionan para la misma situación. Entonces, y si lo colocamos en gingival, al momento de crearle presión sobre esta cara, lo que vamos a hacer va a ser un movimiento hacia vestibular como lo estamos deseando ahorita. Entonces, vamos a hacer este tipo de movimiento al momento de hacer esta presión. Pero como no es un movimiento muy severo lo que vamos a hacer, o sea, realmente en una vestibularización mínima, pues no hay necesidad de realmente colocar aditamentos. Por ejemplo, ahorita como en el molar. Voy a aplicar el otro botón. Botón. Si quisiéramos, por ejemplo, ahorita como decíamos en el molar, como es una pieza, una corona clínica que es mucho más grande, pues ahí podemos ya colocar este tipo de botón, de attachment, perdón, para tener un mejor control y hacer el movimiento ahorita del que platicamos. Sí, el 7 que estaba medio... Ajá. Ahí es donde varía un poquito. Sí, o sea, si hay, por ejemplo, aquí se colocaría un poquito más hacia gingival, para que al momento de que esta pieza, o sea, se haga la presión sobre esta superficie y hagamos el movimiento de torque deseado. O sea, el chiste es hacerlo lo más, ahora sí que lo más oclusal posible para poder tener un mayor pivote y hacer el movimiento de torque que deseas. ¿Cómo qué? Ok. Cuando colocamos la opción de los attachments, nos va a poner un alineador extra. Vamos a ponerlo. Sí, vamos a ponerlo. No, alineadores no. Sí. Pero... Sí, nomás. Sí.
biocompatible. 1 litro. Va a aparecer el alineador 0. Bueno, a ver. Shift. Otra cosa que es importante, la termoformadora realmente no puede ser un vacuum regular que tenemos en el consultorio. Tiene que ser un vacuum donde se conecta al compresor para tener una mayor precisión al momento de que se baje el plástico, para tener una mejor precisión. Porque si lo hacemos nada más con el vacuum regular que tenemos, pues hay variaciones en la temperatura, no bajó correctamente, no se adosó bien, o sea, realmente ahí tiene más margen hay más margen de error. Entonces, para los attachments, ahí hay 2 formas. La que se me hace más sencilla realmente es el modelo 0 ahorita que les va a aparecer con los attachments. Entonces, lo que se hace realmente es bajarlo con, o sea, igual crear con el 0, crear un acetato, pero ya sea .20 blando, es como si hicieran una resina inyectada. Realmente, o sea, lo bajan, lo recortan, y como es blando, yo lo que hago personalmente es que ¿sabes qué? La caja donde venían los alineadores, ahí trae el attachment, sí, por favor. Ahí viene el que es el 0. Posteriormente el alineador, como es totalmente blando, gracias. El que dice 0, el que dice template. El que se dobla. Está. Sí, también. Sí. No se alcanza a ver, o sea, realmente es totalmente flexible, es un .020 como para hacer provisionales, totalmente flexible y sin ningún problema. Entonces aquí vienen ya los attachments. Entonces hay 2 formas. Uno es que en el mismo attachment, aquí lo llenemos en donde... No se puede ver, o en la cámara se puede ver mejor. Pero se alcanza a ver el attachment. Aquí está, este attachment y el molar. Podemos rellenarlo por dentro con la resina, y ya al momento con el paciente, o sea, aislamos, ácido grabador, adhesivos, a tu técnica de adhesión de preferencia, y el alineador lo podemos rellenar de resina, lo bajamos, lo ponemos, lo usamos correctamente, que todo esté asentando como debería, lo fotocuramos y listo. O lo que yo hago es que el alineador, el attachment, yo lo perforo, le hago una pequeña perforación con el explorador, igual hago mi técnica de adhesión, y ya al momento de que lo quiero, hago mi técnica de adhesión, todo el show, bajo el attachment, me aseguro que todo está sentando correctamente, como tengo la perforación, me inyecto la resina fluida y listo. Y ya nada más, cuando lo retiro, ya nada más quito excedentes de la resina, pulo pequeños aristas y todo para que asiente correctamente. Y la forma de checar que vamos a estar de una manera correcta es de que se va a ver el diente con el attachment.
Entonces se va a ver el diente con el attachment. Y lo que yo hago es que en los bordes los marco con lápiz. Estos bordecitos los marco con lápiz. Y al momento que bajo el alineador, ahí se va a ver a lo mejor se puede notar una diferencia, donde se va a ver que a lo mejor el alineador va a sentar. A lo mejor el alineador va a sentar aquí y aquí, y no está sentando correctamente. Entonces a lo mejor queda un pequeño arista de la resina que hay que pulir para que ya el alineador asiente correctamente como debería con el diseño del attachment. O sea, son pequeños detallitos que a lo mejor pueden ser que el tratamiento avance o que no avance de una manera correcta porque no bajó correctamente, porque el attachment no se inyectó de una manera correcta. Entonces, utilizo la Revolution de Kerr y con eso, realmente con eso no tengo ningún problema. Resina fluida, porque con la condensable hay veces... Sí, cubres mejor, o sea, y por ejemplo tienes un mejor control al momento de estar inyectando, o sea, igual como las... ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Algo más o menos que no haya quedado correcto, no haya quedado bien, ¿no? No sé. Sí, ahora que más que se terminen de fabricarlos. Y el con alguien que tiene un sistema más sencillo, más rápido y modelos de sistema. Yo lo único que hago es que termino mis diseños, termino todo lo que necesito hacer y te mando los archivos y él me los imprime. Ya dependiendo del proceso que yo quiera hacer, hago los acetatos o hago los alineadores. En este caso, los modelos son precisamente hago mis alineadores en los acetatos. Eso es algo que estamos trabajando un poquito. Con el tipo de acetato que debería ser, porque no es el acetato regular. Por la flexibilidad. No puede ser totalmente rígido porque nos puede dar más presión de la necesaria y al momento de, pues sí, que tanto es tantito, un poquito más de presión de la indeseada, pues nos va a provocar una isquemia, producción de tejido hialino y reabsorción radicular o finalmente ósea. Entonces sí es importante también que no sea un acetato el regular que nos venden en el depósito. Sí tiene que ser un acetato especial para poder controlar la fuerza que estamos ejerciendo. Porque como comentaba Oscar, o sea, si van a hacer los acetatos cada 2 semanas, sí va a variar en lo que sea de 2 semanas a 4 semanas. Sí, es mayor control. Es mayor control. Sí, ¿ya lo seleccionaste o no? Ya al principio, ¿verdad? Ajá, y te dice... No,
Ok. Entonces, mejor cada 15 días para tener un mejor control sobre el paciente y así evitar algún problema que pudiera existir. Porque y el Blue Sky te da 3 licencias, ¿no? Te da 3. ¿Cuánto está? 3 o 4. ¿Cuánto está? Sí. Ajá. Ajá. Uh-huh. Pero es mejor hacer los modelos porque así sean 40 alineadores, nada más se va a gastar una sola licencia. Pero cuando lo hicimos otra vez en la mía se gastó una. Uh-huh. Sí, y como les comentabas, ahorita sí es mucho más, más controlado hacerlo cada 2 semanas por si hay algún error, por si no asentó correctamente o si el paciente, más que nada es eso, o sea, que no haya asentado correctamente el alineador o que el paciente no sepa colocárselo también correctamente. También es un problema también colocar muchos aditamentos, muchos attachments, porque para rehabilitarlos, para quitar los alineadores es mucho rollo tener tantas retenciones. Al final del día es una retención para quitar y poner el alineador, entonces sí de repente es un pequeño problema. Aquí está. Ya le he puesto los nombres, ¿no? Para ponerlo. Ajá, es que apenas es por eso. Es que no me sabía si era el modelo ya el antes o el después. Ya me lo puse, güey, ya estaba cargado. Quinto. Y aquí sí es importante que ahora sí que poner la etiqueta en cada uno de los modelos para acordarnos, o sea, para ahora sí que tenerlo bien definido y que no se nos pierda los biomodelos que vamos a estar imprimiendo. Por si también pasa, hay pacientes de que, ¿sabes qué? El alineador, esta cita no la usé porque mi perro se lo comió. Que mi perro se lo comió, se me perdió, lo dejé en una servilleta, 1000 y una excusas. Entonces, si ya tenemos el biomodelo, tan sencillo como nosotros volver a vaciarlo, volver a bajarlo y se puede fabricar nuevamente. Ajá, se puede cualquiera de los dos. No. Ajá. O sea, tú lo puedes ir moviendo donde lo quieres poner. Ajá. Puedes ponerlo en la base o donde quieras. Ajá. Sí, tú ya lo vas haciendo. Y así lo quieres incrustar o si lo quieres grabar y listo. Ajá. Y aquí es importante aplicar sobre el modelo para precisamente eso, para tener el control de los biomodelos. Y si se perdió el 4, fácilmente lo podemos volver a hacer y sin ningún problema puedo volver a continuar el tratamiento. Y aquí está, listo. Aquí crea el informe, pues nos va... ¿Dónde lo tienes, Oscar? El deber. Oscar, el deber, ¿dónde lo tienes? Para poder... No. No, aquí están los... no, aquí nos vamos a frenar en este paso. Y este paso es muy importante. ¿Por qué? Todo esto es gratis. Hasta aquí todo es gratis. Indeciso. Es que no sé si me quiero poner o no sé si qué vamos a lograr. Todo esto lo podemos hacer nosotros
gratis. Hasta que vamos a exportar un modelo, hasta que en donde dice exportar, 11 restantes. Hasta ese momento, el software nos va a cobrar. Entonces, este tipo de procedimientos nos ayuda mucho. Aquí podemos enseñar al paciente, mira, vamos a hacer este movimiento. De hecho, podemos grabar un video viendo la secuencia de movimientos antes de que nos cobren. Entonces, nosotros tenemos una comunicación con el paciente más franca, decirle, ok, mira, esto vamos a poder lograr en tu caso, esto sí, esto no. Para mí esto es algo muy importante en este sentido. Poder tener una mayor comunicación con el paciente, porque se vuelve algo que nos platicaba mucho un maestro en la clase, que es llegar con un paciente y venderle carillas, es venderle una cajita cerrada, que él no sabe qué se va a esperar, y él no sabe. Una de las Ya. No sé, ¿tú qué otros casos más bien te pueden funcionar para la prótesis? En un caso que ya no va a ser de orto, esperamos una clase 1 que viene una clase regular, pero que queremos mejorar Sí. para evitar una preparación mayor. Esa digamos, la idea de hoy, básicamente. Una pregunta, algo que quieran comentar. Estamos abiertos a cualquier comentario. Bueno y malo. No sé, ajá, es que no se escucha. ¿Qué bocina lo conectaste? Todos están... Sí, güey, o sea, todos están conectados. El rollo es que todos estamos muteados, o sea, nada más está hablando Salvador.